tema del que estuvimos comentando en días anteriores y fue un dato de hecho que daba el Hospital San Juan de Dios, es un aumento en la cantidad de personas adultas mayores que son olvidadas, que son abandonadas en el centro médico. En estos primeros meses del año, entre enero y abril, se han registrado 40 casos de personas adultas mayores. Es un dato importante y además duplica lo que sucedía el año pasado, un 50% más de lo registrado en años anteriores. ¿Por qué es que se siguen dando este tipo de situaciones? ¿Cómo se puede actuar también? Por eso vamos a conversar precisamente sobre este tema, para hacer un análisis y para poder precisamente caer en cuenta sobre este tipo de situaciones y males que afectan a muchas personas. Isela Corrales es la directora de programas gerontológicos de AGECO, con quien vamos a ampliar este tema. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, doña Isela. Muy buenos días, con mucho gusto poder referirnos a este tema que cobra tanta importancia actualmente a partir de las cifras que se están presentando en nuestro país. Y es que usualmente esta información la conocemos, por ejemplo, en época de vacaciones. Usualmente son momentos en los que casualmente, ¿verdad?, los adultos mayores necesitan algún tipo de atención y ahí tienen que quedarse casualmente, ¿verdad?, durante varios días. Y bueno, en este caso las cifras que da el Hospital San Juan de Dios nos hacen ver que se está normalizando esta situación. Sí, efectivamente, las situaciones de abuso normalmente estaban ocurriendo en fechas como diciembre, previo a las vacaciones de Navidad, estaban ocurriendo en fechas, por ejemplo, en Semana Santa, cuando las familias optaban por salir fuera de sus hogares a pasar vacaciones, y entonces optaban por la posibilidad de dejar la persona en un centro médico. Sobre todo hay casos en donde han sido abandonadas en otros espacios, incluso de mucho más alto riesgo. Pero en los centros médicos ha sido el común en fechas especiales. Sin embargo, con estos datos que nos está presentando el Hospital Blanco Cervantes recientemente y además el Hospital San Juan de Dios refiere un aumento significativo, entonces nos damos cuenta como que ese patrón de abandono en fechas especiales parece como que se ha estado modificando, por lo menos en lo que va de este año. Doña Isela, le quería consultar, buenos días primero, muchísimas gracias por atendernos. Se ha hablado mucho del tema claramente de la agresión a los adultos mayores, que va desde dejarlo en un hospital, lo cual es un acto sumamente cobarde, pero también de las agresiones que sufren incluso estando dentro de sus propias casas, lo cual es también aún más grave porque cuesta que agentes externos se den cuenta de cómo se están llevando las cosas. Recuerdo que se estuvo hablando mucho un tiempo de una ley para castigar más severamente este tipo de violencia. ¿Qué pasó con ese tema? Porque si la gente sigue abandonándolos en hospitales y no pasa nada, pues lamentablemente cuesta mucho que veamos una disminución en los casos. En nuestro país a la gente hay que hablarle o tratarla por las malas para que se corrija, ¿verdad? No basta con un solo aviso, lamentablemente. Sí, efectivamente. Bueno, el abandono es tipificado en nuestro país y en general como una forma de violencia, como una forma de abuso y como un maltrato hacia las personas, hacia la población adulta mayor en particular. El abandono se encuentra tipificado en la legislación, como usted acaba de mencionar, en referencia al aumento o al establecimiento de sanciones específicas para las personas. Se nos fue la conexión con Isela Corrales, quien es directora de programas gerontológicos de AGECO. Bueno, Angie, estábamos hablando entonces sobre el abandono de personas adultas mayores. Recording in progress. Inconveniente que tuvimos con el Zoom. Ya vamos a ver si se puede conectar nuevamente doña Isela para terminar esta conversación, porque sí, son alertas que tal vez, Angie, lo decía usted, en la casa las personas adultas mayores no tienen noción de maltrato que están sufriendo, llegan al hospital y terminan ahí abandonados, entonces tal vez ahí terminan de una u otra forma de darse cuenta de lo que han estado viviendo. Sí, correcto. De hecho, muy lamentable porque
hay tantas formas de violencia contra los adultos mayores y uno se pregunta, bueno, la gente de verdad, sobre todo porque es familia, es que voy a usar una expresión tica, puchas, quienes lo cuidaron a uno, quienes lo formaron y que no tengan la decencia de darle sus últimos años o días de vida con dignidad. Ya tenemos conectada nuevamente a doña Isela y aprovecho también para decirle a todas las personas que nos siguen en TikTok que ya estamos transmitiendo en vivo por nuestro perfil de TikTok, Radio CR, que nos pueden incluso enviar sus preguntas y comentarios a través de esa transmisión en vivo. Doña Isela, estábamos hablando con respecto al castigo de ese tipo de violencia, que no sé si es que si no son tan severos que la gente le sigue dando igual abandonar un adulto mayor en un hospital, porque yo le decía, ya no es un tema de que llamemos a la gente a un tema de conciencia, de que se toque el corazón, de que ya parece que eso no fue suficiente, hace mucho tiempo dejó de ser suficiente. Sí, efectivamente. Bueno, decíamos que el abandono es una forma de abuso, es una forma de maltrato hacia la población adulta mayor y como tal también las sanciones o las penas están tipificadas en nuestra legislación. Efectivamente, en el año 2022 se reforma nuestro Código Penal y se incluyen sanciones aparentemente más severas hacia las personas que, teniendo el deber de cuidar a una persona adulta mayor o a una persona en situación de dependencia, faltara ese deber de cuidado. Entonces las sanciones, por ejemplo, en esta modificación de la legislación van desde días multa, por ejemplo, 10 días multa o 6 meses o hasta 6 meses de prisión para personas que falten a ese deber de cuidado, y eso entonces nos lleva implícitamente al abandono. Y por ejemplo, si de ese abandono resultara un daño grave a la persona, ahí van aumentando las penas. Entonces, de acuerdo con el tipo de, digamos, de delito relacionado con el abandono, mayor será la pena. Por ejemplo, podría establecerse una condena de hasta 10 años de prisión para una persona que, habiendo faltado a su deber de cuidado, abandone a una persona adulta mayor y producto de ese abandono la persona fallezca, la persona muera. Entonces, las penas no son relativamente severas. Sin embargo, actualmente también existe otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, el cual lo que propone es agravar esas penas, es decir, aumentar de alguna forma esos años, ese tiempo de privación de libertad para la persona que abandone, hasta incluso 18 años, por ejemplo, en caso de muerte producto de ese abandono. Entonces, de alguna forma podemos decir que las penas pues son relativamente severas. Están relacionadas con la negligencia o con la falta de cumplimiento de ese deber ser, cuando a una persona que casi siempre es familiar, es pariente cercana, es cuidadora cercana, pues se brinca ese llamado, ese deber que tiene como cuidadora y abandona. Entonces, aquí estamos hablando de las penas, que es como el extremo negativo, ¿verdad? Del tema, a lo que hay que llegar cuando no hay otras opciones o cuando ya se han dado las situaciones de abandono. Pero es importante también trabajar en la concientización de la población acerca de los derechos de las personas adultas mayores y de los correlativos deberes de las personas que de alguna u otra forma nos ha tocado ejercer ese rol de cuidado de una persona adulta mayor dependiente, sobre todo, ¿verdad? Porque también sabemos que hay personas adultas mayores autónomas, independientes, que por sus propios medios pueden salir adelante en la vida cotidiana, pero hay otro grupo poblacional que requiere definitivamente los cuidados. Y entonces el abandono precisamente se da cuando, no solo cuando vamos y dejamos a la persona a una institución como un hospital, en el mejor de los casos, yo siempre digo en el mejor de los casos porque hay situaciones más graves en donde se les deja en las calles, se les deja totalmente en condiciones de desprevisión. Doña Isela,
Perdón que la interrumpa, pero es que le tenemos muchas preguntas, le adelanto, y como el tiempo en radio es tan corto, entonces ahí le vamos a, como decimos a lo tico, a meter el caballo un poquito. Doña Isela, ¿qué tan efectivos estamos siendo entonces nosotros como Estado para poder valer o hacer valer esas penas? Pues es un castigo, si suena así, es un castigo, hacer valer la ley, ¿verdad? Si tenemos tantos casos de adultos mayores en hospitales abandonados que ustedes mismos han alertado, ¿por qué no tenemos la misma cantidad de sentencias? ¿En qué parte estamos fallando para poder llegar hasta ese familiar y decirle, usted, ¿verdad? Hizo esta falta, hay un castigo al respecto? O yo no he escuchado nunca a una persona condenada por eso. No sé si estoy en lo correcto y si usted tiene algún otro dato que nos pueda aportar. Nos queda un minutito, doña Isela, perdón. Sí, efectivamente hay una ausencia de denuncias, que es ahí donde está el meollo, digamos, del tema. Efectivamente, es posible que no haya existido hasta la fecha ninguna condena en los tribunales hacia una persona que haya violentado este deber de cuidado hacia una persona adulta mayor, pero básicamente pasa por el tema de que es probable que no se esté ejerciendo esa posibilidad de denunciar. Y aquí aparece también una situación, digamos, familiar importante y afectiva importante, y es que tiene que ver con que quienes usualmente abandonan son familiares, y entonces entra de por medio toda la situación afectiva que puede conllevar el denunciar a un hijo, denunciar a una hija, a un nieto, a un pariente cercano por una situación de abandono, aunado a que la persona adulta mayor abandonada usualmente no está en las condiciones para hacer valer ese derecho y para presentarse, por ejemplo, a unos tribunales y ejercer su denuncia. Doña Isela, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como le decimos, ante esto surgen muchas dudas. Nada más rápidamente, ¿se puede llamar al 911 o de qué otra forma una persona adulta mayor podría solicitar ayuda? Claro, ante el 911 pues se pueden reportar todas estas situaciones. El CONAPAN también tiene una línea dorada, que es una línea de atención mediante la cual las personas, la misma persona u otras personas pueden acercarse, recibir información y hacer este tipo de denuncias. En AGECO también tenemos una línea de atención telefónica que lo que hacemos es orientar, informar sobre los pasos a seguir, sobre las instancias a acudir cuando se presentan situaciones de violencia, abuso y malos tratos. Bueno, muchísimas gracias.